Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En el día de hoy yo les quiero hablar de una verdad que tal vez es muy dura para algunos, pero es algo que debemos de reconocer y entender. Y es sobre el uribismo. Yo creo que el uribismo salvó a Colombia y lo salvó a lo grande. ¿Por qué? El uribismo ha estado en etapas no importantes, sino extremadamente importantes de la historia de Colombia. Por ejemplo, en el momento que llegó Álvaro Uribe al poder en el 2002, la situación con la guerrilla era extremadamente delicada y el hombre decidió, en vez de no hacer nada, decidió creó unas políticas, seguridad democrática, y echó para adelante el país en términos de seguridad. Y eso trajo un alivio brutal al pueblo colombiano, todas esas políticas de seguridad democrática de Uribe. La gente lo acusa de la violación a los derechos humanos. Bueno, eso lo acusan sus detractores, pero de que funcionó lo que hizo, funcionó y fue un gran logro de su gobierno y ayudó brutalmente a Colombia. Y el balance de eso, a pesar de que hubo violación a los derechos humanos, fue más positivo que negativo el balance de seguridad democrática. Porque los efectos en la sociedad colombiana para bien fueron brutales y fue extremadamente efectivo. Por supuesto, la muerte de personas es algo irrechazable, algo que se rechaza completamente, pero en este caso, a pesar de que hubo violaciones a los derechos humanos, el efecto, cómo afectó esto a la sociedad colombiana, fue abrumadoramente para bien, porque Uribe hizo lo que necesitaba Colombia en el momento. Otra cosa, Iván Duque. A Iván Duque es un presidente que se le ha criticado mucho, que fue elegido en el 2018 por las banderas del uribismo y fue a una segunda vuelta contra Gustavo Petro, en la que resultó ganador Iván Duque. Entonces, Iván Duque se le ha criticado mucho. Iván Duque gobernó 4 años, desde el 7 de agosto del 2018 hasta el 7 de agosto del 2022. Iván Duque solo tuvo una parte de su mandato con el país estable. Él llegó en el 2018. Él duró como un año y 8 meses con el país estable. Después el resto de su mandato fue pandemia pura. Pero ustedes saben algo. A Duque se le califica como un presidente que su mandato fue más negativo que positivo y algunos le dicen que no fue un buen presidente, que fue un mal presidente. Pero ¿saben algo? Yo creo que Duque fue un gran presidente. Fue un presidente que supo manejar situaciones bien difíciles y lo demostró con la pandemia, porque con Duque hubo estabilidad macroeconómica durante la pandemia. Y eso no lo hace cualquier tonto. Una persona preparada no mantiene esa estabilidad macroeconómica, no hace las cosas bien como hizo Duque. ¿Ustedes saben algo? Cuando Duque terminó su mandato el 7 de agosto del 2022, más del 70% del pueblo colombiano había recibido, aunque sea una dosis de vacuna contra el COVID. Algo excelente. Alrededor del 70%. Eso es gracias a estrategias inteligentes, estrategias efectivas de políticas para que eso ocurra. Eso no lo hace un mal gobierno. Puede ser que el balance haya sido negativo, pero demostró en los momentos más importantes que es un gran presidente. Demostró, nuevamente lo digo, Duque demostró en momentos clave de la historia, como el de la pandemia, que manejó la economía y manejó la pandemia como un estadista, como un gran presidente. Y eso es algo que a veces se nos olvida. A veces esos momentos clave dicen mucho de lo que es el presidente, dicen mucho de lo que es y también de su preparación. Pero eso es algo que mucha gente lo quiere tomar por alto. Pero es importante tenerlo en cuenta. El uribismo ha estado en etapas extremadamente importantes de la historia de Colombia. Con Uribe, con el tema de la guerrilla. Con Duque, la pandemia. ¿Ustedes quieren ver algo tan brutal como la guerrilla y lo de la pandemia? Eso era algo histórico, esa pandemia que ocurrió y la situación con la guerrilla en Colombia. Entonces yo creo que la gente debería ser un poco más, analizar un poco más el balance del uribismo en Colombia, que para mí yo creo que es abrumadoramente positivo, ya expliqué por qué.
y yo creo que el uribismo salvó a Colombia. Y nada, dejen sus comentarios por favor. Hasta la próxima.